Basora, Irak. 2009. La noche caía sobre la ciudad como un sudario de ceniza. En la base militar, el ambiente era tenso. El anuncio de la retirada estadounidense había despertado sentimientos encontrados entre los soldados. Algunos estaban ansiosos por volver a casa, otros, como el cabo Miguel Rivas, de ascendencia latina, sentían que algo no estaba bien. Había demasiada calma en las calles, una calma que presagiaba tormenta. Rivas caminó hacia el camión de patrullaje, ajustándose el chaleco antibalas. Su familia era de El Salvador, y aunque nunca fue un hombre especialmente religioso, su madre siempre hablaba del diablo y de las almas en pena. No podía evitar recordar esas historias cada vez que se adentraban en los barrios desolados de Basora. Esa noche, su unidad tenía la misión de hacer un reconocimiento en una zona donde se había reportado actividad sospechosa. Las calles estaban desiertas, con edificios en ruinas que parecían observarlos en la penumbra. El aire olía a polvo y metal oxidado. Apenas se escuchaba algo más que el crujir de la grava bajo sus botas y el zumbido lejano de generadores en la distancia. El convoy se detuvo en una intersección. Rivas y otros dos soldados bajaron para explorar un callejón angosto que se abría entre dos edificios semiderruidos. Avanzaban con cautela, linternas en mano, cuando un sonido inesperado los hizo detenerse. Un susurro, casi imperceptible, flotó en el aire. ¿Oyeron eso?, preguntó Rivas, mirando a sus compañeros. Los otros dos intercambiaron miradas. El viento, dijo uno, pero su voz carecía de convicción. Rivas sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Sus pasos lo llevaron unos metros más adentro del callejón, mientras su corazón golpeaba su pecho con fuerza. De pronto, su linterna iluminó una figura en la oscuridad. Era alta y delgada, con extremidades alargadas y una piel oscura y cuarteada. Sus ojos brillaban en la penumbra con un fulgor rojo intenso. Rivas sintió que el aire se volvía denso, como si el tiempo se ralentizara. Intentó levantar su rifle, pero sus músculos no respondían. Un murmullo gutural resonó en su cabeza, una voz antigua y ajena, Miguel. El nombre susurrado retumbó en su cráneo como un eco imposible. En ese momento, algo se quebró dentro de él. Cayó de rodillas, sin poder apartar la vista de aquella cosa. El mundo entero pareció distorsionarse, como si las sombras del callejón se alargaran para envolverlo. Rivas. Vamos. Unas manos fuertes lo sujetaron y lo arrastraron fuera del callejón. La criatura no los siguió, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Rivas jadeó, sintiendo el frío sudor pegándose a su piel. Cuando sus compañeros le preguntaron qué había visto, no pudo responder. Esa noche, mientras intentaba dormir en la base, sintió algo. Una presencia junto a su litera. No había nadie allí, pero en la penumbra de la tienda, dos foquitos rojos brillaban desde la oscuridad. El demonio de Basora lo había marcado. Rivas no volvió a dormir bien después de aquella noche. Algo dentro de él se había quebrado. Se repetía a sí mismo que lo que vio fue un truco de la mente, una alucinación causada por el cansancio y la tensión. Pero entonces, ¿cómo explicaba aquella voz susurrando su nombre? La sensación de ser observado lo perseguía incluso dentro de la base. A veces, en el reflejo de su casco, creía ver un par de ojos rojos acechándolo desde la penumbra. Decidió que necesitaba respuestas.
Había un hombre que podría ayudarlo, Yasir, uno de los intérpretes iraquíes que trabajaban con los soldados. Yasir era un hombre mayor, de rostro curtido y mirada sabia. Hablaba inglés con un acento pausado, pero con la fluidez de alguien que había estudiado en Occidente antes de que su país se sumiera en el caos. ¿Demonio de Basora? Yasir frunció el ceño cuando Rivas mencionó lo que había visto. Su expresión se endureció. No es el diablo cristiano, si eso es lo que piensas. No, es algo más antiguo. Rivas sintió un escalofrío. Entonces, ¿qué es? Yasir respiró hondo antes de responder. Aquí, en Irak, hemos hablado de él por generaciones. Algunos lo llaman Jinn, pero no es como los de las historias de niños. No concede deseos, no juega con los humanos. Él toma. Se alimenta de los que están al borde del abismo, los que han perdido la esperanza. Aparece en tiempos de guerra, en las ruinas de las ciudades, donde la muerte se arrastra por las calles. Rivas sintió un nudo en el estómago. ¿Alguien más lo ha visto? Los viejos lo conocen, pero no hablan de él. Los soldados que patrullan estos sectores han desaparecido en circunstancias extrañas. Algunos creen que fueron emboscados. Otros dicen que algo más los reclamó. Rivas se estremeció. ¿Cómo puedo saber si me está siguiendo? Yasir lo miró con una mezcla de lástima y preocupación. Si te ha visto, si te ha llamado por tu nombre, entonces ya es tarde. Rivas tragó saliva. Se sintió mareado. ¿Hay forma de detenerlo? Tal vez, pero no lo sabrás hasta que sea demasiado tarde. Esa noche, mientras intentaba dormir, Rivas escuchó su nombre otra vez. No de boca de un humano. No de un compañero. Desde la esquina oscura de su tienda, en un murmullo seco y helado. El demonio de Basora aún estaba allí, esperándolo. La tensión acumulada en la base se tornó insostenible. Los rumores corrían de boca en boca, soldados desaparecidos, gritos en la noche, sombras que se movían en el filo de la visión. Una madrugada, mientras la escasa luz de la luna se filtraba a través de las rendijas de las ventanas, sonó una llamada de auxilio que encendió la alarma en el campamento. Un pequeño grupo de soldados, entre ellos Rivas, fue enviado a investigar un barrio abandonado al borde de la ciudad. La ruta hacia el barrio estaba marcada por calles agrietadas y edificios derruidos. El silencio, pesado y opresivo, se entremezclaba con el ocasional chirrido de metal oxidado y el murmullo del viento que arrastraba polvo y escombros. A cada paso, Rivas sentía la mirada invisible de algo que lo observaba desde las sombras, una presencia persistente que parecía seguirlo a lo largo de la ruta. Cuando llegaron al barrio, lo primero que notaron fue el ambiente lúgubre. Las casas, medio derruidas y deshabitadas, parecían guardar secretos de un pasado olvidado. La patrulla se adentró en una callejuela angosta, iluminada apenas por la pálida luz de una farola parpadeante. Fue entonces cuando se hizo evidente que algo no estaba bien. Sobre una de las paredes, trazos extraños y simbólicos se dibujaban con una sustancia oscura que recordaba la sangre. Las marcas se extendían como garabatos inquietantes, serpenteando por el muro y adentrándose en los callejones laterales. Rivas se adelantó, impulsado tanto por el deber como por una inexplicable necesidad de conocer la verdad. Mientras sus compañeros se mantenían alerta, él se acercó a examinar las marcas.
Cada trazo parecía contar una historia, una leyenda olvidada que hablaba de un umbral entre dos mundos. En un momento, sintió una punzada en el pecho, como si el frío se hubiera materializado en una mano invisible que intentaba arrebatarle el aliento. El aire parecía vibrar a su alrededor, denso y cargado de presagios. Fue entonces cuando la situación dio un giro inesperado. Desde el fondo de un callejón lateral, resonó un grito ahogado, un sonido desgarrador que parecía provenir de otra dimensión. La patrulla se movilizó con rapidez, y Rivas, en el centro de aquella escena macabra, sintió que el suelo bajo sus pies se tornaba inestable, casi etéreo. Caminos conocidos se transformaban en laberintos distorsionados, y la realidad parecía ceder ante la irrupción de una fuerza desconocida. Mientras avanzaban, la visión de Rivas se nubló y una sensación de irrealidad se apoderó de él. Se encontró en lo que parecía ser un reflejo oscuro de Basora, edificios envueltos en una niebla espesa, luces distantes parpadeando en tonos rojizos y la sensación aplastante de ser observado desde todos los ángulos. En ese instante, comprendió que había cruzado el umbral prohibido, un portal invisible que separaba el mundo tangible del reino de los yin y las sombras. Los soldados comenzaron a notar que no estaban solos. Figuras difusas se movían entre las ruinas, sombras que se desvanecían cuando se trataba de distinguir sus rasgos. El aire estaba impregnado de un murmullo constante, un canto fúnebre que parecía invocar a los espíritus de un pasado inmemorial. En medio del caos, Rivas se encontró separado de su unidad. El sonido de pasos apresurados y el eco de voces lejanos se mezclaban en un crescendo aterrador. La experiencia le dejó marcado. Caminó durante lo que parecieron horas por calles que se retorcían y se multiplicaban, como si el barrio se hubiera transformado en un laberinto sin salida. En una de esas curvas imposibles, frente a una puerta de hierro oxidado, Rivas sintió que su corazón iba a estallar. En la superficie de la puerta, grabados antiguos y símbolos arcanos brillaban débilmente, iluminados por una luz que no provenía del exterior. Con la mano temblorosa, rozó la fría superficie metálica, y en ese instante, una oleada de recuerdos y visiones lo inundó, imágenes de rituales olvidados, rostros llenos de desesperación y la silueta inconfundible del demonio de Basora, cuyos ojos parecían recitar secretos prohibidos. La puerta se abrió lentamente, como si diera paso a un pasadizo entre dos realidades. Rivas, impulsado por una mezcla de terror y fascinación, dio el primer paso hacia lo desconocido. Allí, en la penumbra del umbral, el murmullo se hizo ensordecedor, las voces del pasado se alzaban en un coro de lamentos y advertencias. El umbral no solo era físico, sino también una barrera entre lo humano y lo sobrenatural, un límite que, una vez cruzado, no permitía regresar intacto. En ese instante, mientras se adentraba en el pasaje oscuro, Rivas sintió que su existencia se desvanecía poco a poco, absorbida por una fuerza que no podía comprender. La línea entre la vigilia y el sueño se difuminó, y cada paso resonaba como un eco en la vasta oscuridad. El umbral prohibido lo había reclamado, y las voces del pasado le susurraban que, en ese lugar, el terror se convertía en la única verdad inmutable. La neblina del otro mundo comenzaba a disiparse, dejando a Rivas solo en un espacio intermedio, donde el tiempo parecía transcurrir de manera errática y cada paso resonaba como un eco en un vasto vacío. El murmullo de las voces del pasado, antes ensordecedor, se atenuaba lentamente, dando paso a un silencio inquietante. Con cada latido de su corazón, Rivas se daba cuenta de que su travesía apenas comenzaba. El umbral que había cruzado no era un pasaje sin retorno,
sino un abismo del que debía escapar, si es que aún quedaba algo de él. Con la mente nublada por visiones y recuerdos de rituales olvidados, Rivas retrocedió por aquel pasadizo, sus pasos resonando en la inmensidad oscura. A cada giro, la atmósfera cambiaba sutilmente, sombras que parecían moverse en sincronía con su desesperación, y susurros que le hacían dudar de la realidad. Fue entonces cuando la figura que tanto lo había atormentado reapareció, flotando en la penumbra, sus ojos brillando como brasas encendidas. «No puedes escapar, Miguel», la voz, grave y resonante, se alzó desde lo profundo, haciendo temblar los cimientos de su ser. Rivas sintió el peso de aquellas palabras, pero en su interior algo se rehusaba a sucumbir. Con la determinación nacida del terror y la necesidad de volver a la realidad, se lanzó hacia una luz tenue que se abría a lo lejos, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Cada paso era un esfuerzo titánico, una lucha contra el miedo que intentaba arrastrarlo nuevamente al abismo. El recorrido se convirtió en una carrera contra el tiempo. El otro mundo parecía desmoronarse a su alrededor, y la figura espectral los seguía, siempre a la distancia de unos pocos pasos, como si estuviera acechando cada uno de sus movimientos. El aire vibraba con un poder ancestral, y Rivas sentía que su alma se debatía entre la voluntad de volver a la vida y la atracción mortal de aquel reino prohibido. A medida que avanzaba, el ambiente comenzó a transformarse. La niebla se disipó para revelar fragmentos de la Basora que había dejado atrás, callejones reconocibles, el eco lejano de voces humanas y, por fin, la silueta imponente de la base militar. Con un último esfuerzo, se lanzó a través de un portal natural formado por la ruptura de la realidad, como si el tiempo y el espacio se plegaran ante su desesperación. En ese instante, el demonio apareció por detrás, su figura oscura extendiéndose en la penumbra, susurrando que nada quedaba intacto en el cruce de los mundos. El sonido de explosiones lejanas y el estruendo de vehículos militares se hicieron presentes, señal inequívoca de que estaba de vuelta en la realidad tangible. Pero el retorno no fue sin consecuencias. Al llegar a la base, Rivas se encontró aislado, apartado de sus compañeros, como si el otro mundo lo hubiera marcado para siempre. Su mirada, cargada de una mezcla de alivio y terror, revelaba que la experiencia había dejado cicatrices profundas. Las palabras del demonio resonaban en su mente: «No puedes escapar». Durante días, Rivas vagó por la base en un estado de shock, incapaz de encontrar consuelo en la rutina diaria. Los compañeros que alguna vez lo miraron con recelo ahora lo evitaban, temerosos de que la sombra del otro mundo se extendiera sobre ellos. Su comportamiento errático y los murmullos en la penumbra de la noche lo convirtieron en un paria en un mundo que parecía haber olvidado la existencia de lo sobrenatural. Pero en el silencio de la soledad, Rivas comenzó a reconstruir su relato. La imagen del demonio, la sensación de haber cruzado un límite prohibido y el eco de las voces del pasado se fusionaron en su memoria, convirtiéndose en una advertencia perenne: algunos abismos, una vez tocados, dejan una marca indeleble en el alma humana. El último retorno de Rivas no fue un regreso triunfal, sino la aceptación de una nueva realidad, en la que el velo entre lo tangible y lo inexplicable se había vuelto permeable. Sabía, con una certeza dolorosa, que la sombra de Basora lo acompañaría siempre, recordándole que hay puertas que, una vez abiertas, jamás se pueden cerrar por completo. Han pasado años desde que Rivas dejó las áridas calles de Basora, y su retorno a la tierra prometida, la patria de sus ancestros, le ofrecía la ilusión de una nueva vida, libre de los terrores del pasado. Sin embargo,
La oscuridad que había tocado su alma en Irak se había infiltrado en cada rincón de su existencia, recordándole que algunas sombras son imposibles de dejar atrás. En su hogar, en una ciudad vibrante y llena de esperanza, Rivas se esforzaba por reconstruir su vida. Las calles estaban iluminadas por el bullicio de la vida cotidiana y la promesa de un futuro mejor, pero en la quietud de la noche, la soledad lo envolvía. Cada silencio parecía guardar un eco lejano de Basora, y en la penumbra de su apartamento, los murmullos se transformaban en susurros que solo él podía escuchar. No importaba cuántos años hubieran pasado, la sensación de ser observado nunca desaparecía. Los recuerdos de aquella noche fatídica se entrelazaban con su rutina, y, a veces, en el reflejo de una ventana, vislumbraba la figura oscura con ojos incandescentes. Los amigos y familiares notaron el cambio. Aunque Rivas hablaba de sus experiencias como si fueran pesadillas, en su mirada se leía una verdad indescriptible. Trataba de explicar que el umbral entre los mundos se había disuelto para él, que había cruzado una puerta que jamás podría cerrarse, y que las voces del otro lado le hablaban con insistencia. Sin embargo, en la Tierra Prometida, esas historias eran recibidas con escepticismo, catalogadas de delirios de un hombre traumatizado por la guerra. Con el tiempo, se convirtió en un paria en su propia comunidad, un hombre marcado por un destino del que no podía escapar. En las noches más silenciosas, Rivas recorría las calles de su barrio, intentando ahuyentar la inquietud que crecía en su interior. Entre la gente, buscaba rostros familiares y promesas de seguridad, pero siempre sentía que, a la vuelta de cada esquina, algo lo acechaba. Era como si el demonio de Basora hubiera extendido su influencia hasta estas tierras lejanas, una sombra persistente que lo seguía, recordándole la fragilidad de la existencia humana. Las historias de aquel oscuro rincón de Irak se mezclaban con la realidad cotidiana, creando una amalgama de temor y resignación que se instalaba en su corazón. Finalmente, Rivas comprendió que la verdadera lucha no era contra una entidad sobrenatural, sino contra el peso de sus propios recuerdos y miedos. Aunque la Tierra Prometida prometía nuevas oportunidades y un futuro luminoso, él había heredado la oscuridad de un pasado ineludible. Así, en cada atardecer, cuando el cielo se teñía de un rojo melancólico, Rivas sentía que las sombras de Basora se fundían con las de su nueva tierra. La promesa de la redención se mezclaba con la certeza de que, sin importar cuán lejos huyera, las huellas del otro mundo lo acompañarían por siempre.